Bienvenido a El Refugio del Sueño, un espacio creado para calmar tu mente, apagar el ruido del día y acompañarte suavemente hacia el descanso. Comenzamos. El barco de Teseo. El barco de Teseo es una de las paradojas filosóficas más antiguas y profundas que existen. Se plantea como una pregunta simple pero inquietante. Si a un objeto se le reemplazan todas sus partes una a una, ¿sigue siendo el mismo objeto? La historia tiene sus raíces en la mitología griega, donde se dice que el barco con el que el héroe Teseo regresó tras matar al Minotauro fue preservado en Atenas como un símbolo nacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada tabla de madera que se deterioraba era reemplazada por una nueva. Así, con los años, ninguna parte del barco original quedaba, aunque la estructura mantenía su forma y nombre. Esto generó una interrogante que ha desafiado a generaciones de pensadores. ¿Es ese todavía el barco de Teseo? Y, si alguien reconstruyera el barco con todas las piezas originales retiradas, ¿cuál de los dos sería el verdadero? Este dilema ha sido discutido desde la antigüedad hasta la actualidad y ha servido como punto de partida para múltiples reflexiones sobre la identidad, la continuidad, el cambio y la esencia. En filosofía, el problema de la identidad a través del tiempo ha sido abordado por pensadores como Heráclito, quien afirmaba que no se puede entrar dos veces en el mismo río, ya que todo cambia constantemente, incluso nosotros mismos. Frente al contraste, Parménides defendía la idea de un ser inmutable, permanente, donde el cambio es sólo una ilusión. Platón introdujo la noción del mundo de las ideas, donde el barco perfecto, eterno e inmutable existe más allá de su manifestación física. Aristóteles, por su parte, distinguía entre la materia y la forma, sugiriendo que la identidad podría residir en la estructura, no en los componentes materiales. Más adelante, John Locke abordaría el problema en términos de identidad personal, utilizando ejemplos similares. Si cambiamos todos los elementos de una persona, ¿sigue siendo la misma? ¿Qué papel juega la memoria, la conciencia, la continuidad biológica en esta identidad? Thomas Hobbes complicó aún más el dilema, al sugerir que si alguien construye otro barco con las piezas originales, habría dos barcos que legítimamente podrían llamarse el barco de Teseo. Y esto, naturalmente, rompe nuestra intuición sobre unicidad e identidad. Esta paradoja no se limita a la teoría. Tiene profundas implicancias prácticas en múltiples disciplinas. En biología, sabemos que las células del cuerpo humano se renuevan constantemente. Se estima que, en promedio, cada célula del cuerpo ha sido reemplazada a lo largo de 7 años. Y sin embargo, nos consideramos la misma persona. Nuestra conciencia de continuidad es tan fuerte que no cuestionamos nuestra identidad, aunque no quede nada del cuerpo original que teníamos años atrás. ¿Somos entonces una especie de barco de Teseo viviente? ¿O hay algo más allá de la materia que nos define como individuos? En psicología, este dilema resuena en el estudio de la memoria, la percepción y la autoimagen. La identidad es en min gran parte una construcción mental. La continuidad que sentimos puede ser una ilusión sostenida por la narrativa que construimos de nosotros mismos. Nuestra identidad se basa en recuerdos,
en experiencias acumuladas, en la historia que nos contamos. Pero si esa historia se pierde, como ocurre en casos de amnesia severa, ¿la persona sigue siendo la misma? En neurociencia, esto se convierte en una pregunta aún más inquietante. Si toda nuestra identidad reside en las conexiones neuronales, ¿qué ocurriría si pudiéramos transferir esa configuración a otro cuerpo o a una máquina? ¿Seguiríamos siendo nosotros? El barco de Teseo se vuelve una pregunta sobre la mente, sobre el yo, sobre el alma. En tecnología, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, el dilema se vuelve urgente. Si construimos una inteligencia artificial que aprende, evoluciona y reemplaza sus módulos internos, ¿en qué momento deja de ser lo que era y se convierte en otra cosa? Si copiamos un software en otra máquina y eliminamos el original, ¿la copia es la misma identidad o solo una réplica? En términos informáticos, las identidades son estructuras de datos, funciones, estados. Pero incluso ahí, la pregunta persiste. ¿Qué hace que algo sea eso mismo a lo largo del tiempo? El campo del derecho también se enfrenta a esta paradoja. ¿Cuándo una empresa, una institución, una organización deja de ser la misma? Si cambia de empleados, de estructura, de filosofía, de sede. ¿Es la misma entidad legal y moral? ¿Cuándo una nación deja de ser ella misma? Los cambios son graduales, pero la pregunta de fondo es la misma. ¿Qué parte del todo es la que sostiene su identidad? En arte, el dilema se representa en obras restauradas. Si un cuadro antiguo pierde su pigmento original y es restaurado por manos modernas, ¿es la misma obra? ¿Dónde reside el alma del arte? ¿En su materia, en su forma, en su autoría o en su percepción? En religión, la pregunta se vuelve más espiritual. ¿El alma permanece a pesar del cambio del cuerpo? ¿La reencarnación conserva una identidad o crea una nueva? ¿Qué somos realmente? ¿Cuerpo, mente o espíritu? El barco de Teseo resuena en la médula misma de lo humano. Es la pregunta eterna del ser. Nos enfrentamos con ella cuando miramos fotografías antiguas y nos preguntamos si esa persona somos nosotros. Nos atraviesa cuando perdemos a alguien y sentimos que algo dentro de nosotros también cambió. Nos habla en voz baja cuando envejecemos, cuando sufrimos, cuando amamos, porque cada emoción nos transforma y cada transformación pone a prueba nuestra continuidad. A nivel personal, cada ser humano es un barco de Teseo. Desde la infancia hasta la vejez, vamos cambiando cada pieza de nuestro ser, pero nos resistimos a la idea de que dejamos de ser nosotros. Queremos creer en la permanencia, en una esencia que subsiste a pesar de todo. Sin embargo, tal vez el secreto no esté en una identidad estática, sino en un flujo constante, en el movimiento, en el cambio aceptado como parte del ser, en esa danza silenciosa entre lo que se va y lo que llega, en esa tensión sutil entre lo que fuimos y lo que somos. Así, la paradoja no tiene una única respuesta, pero tiene muchas enseñanzas. Nos recuerda que la identidad no siempre es un punto fijo, que la continuidad puede ser una historia contada con partes nuevas, que ser no es poseer, sino relacionarse, que no importa si el barco cambió, si el viaje continúa. En última instancia,
El barco de Teseo somos nosotros, hechos de recuerdos, de pérdidas, de aprendizajes, de reconstrucciones, hechos de tiempo. Y mientras sigamos navegando en esta existencia incierta, tal vez no importe cuántas piezas cambiemos. Tal vez lo que importa es que todavía llamemos a esa nave yo. El dilema del prisionero no es solo una cuestión de matemáticas, lógica o estrategia. Es, ante todo, un retrato inquietante del alma humana frente a la incertidumbre, la traición y la posibilidad de redención. En su forma más simple, plantea un escenario hipotético. Dos personas han sido arrestadas bajo sospecha de haber cometido un crimen. No se les permite comunicarse entre sí. Cada una recibe una propuesta por separado. Si uno confiesa y el otro guarda silencio, el confesor quedará libre y el otro será condenado a 10 años de prisión. Si ambos confiesan, recibirán 5 años cada uno. Pero si ambos callan, serán condenados a solo 1 año. El conflicto surge aquí, sin poder saber lo que el otro hará. ¿Qué decisión tomar? ¿Traicionar para evitar lo peor o confiar, arriesgando todo por la posibilidad del bien común? La paradoja fue formalizada en 1950 por Merrill Flood y Melvin Drescher en la Corporación Rand, pero cobró forma narrativa gracias al matemático Albert W. Tucker, quien la convirtió en una historia comprensible, incluso para quienes no dominan el lenguaje de la teoría de juegos. Desde entonces ha sido estudiada, debatida y reinterpretada en infinidad de contextos, desde la economía hasta la filosofía, desde la biología evolutiva hasta la ética social, porque el dilema del prisionero, en el fondo, no habla solo de prisioneros, habla de todos nosotros. En cada decisión que tomamos, grande o pequeña, aparece este conflicto latente. Buscar el beneficio personal inmediato o apostar por la cooperación, aun con el riesgo de ser traicionado. El dilema del prisionero muestra que cuando cada individuo actúa racionalmente, persiguiendo su propio interés, el resultado colectivo puede ser peor que si todos hubieran cooperado. Esta conclusión desafía la lógica clásica de que actuar racionalmente siempre produce los mejores resultados. En realidad, la razón sin confianza puede llevarnos a una prisión más profunda, la del egoísmo sistemático. Este dilema ha sido utilizado para ilustrar muchas de las tensiones que atraviesan nuestra vida en sociedad. En la economía, por ejemplo, explica por qué los mercados competitivos pueden llevar a resultados subóptimos para todos. En política, nos muestra cómo la carrera armamentista entre países racionales puede desembocar en destrucción mutua. En ecología, revela por qué la sobreexplotación de recursos comunes es tan difícil de evitar, aunque todos los actores comprendan el daño que están provocando. En el amor incluso se manifiesta cuando dos personas deciden protegerse emocionalmente para no ser heridos, pero al hacerlo terminan alejándose sin haberse mostrado jamás con sinceridad. Una de las variantes más interesantes del dilema del prisionero es su versión iterada. Cuando la decisión no se toma una sola vez, sino múltiples veces en una secuencia de encuentros. En este contexto, la cooperación puede emerger como una estrategia viable, si los jugadores comprenden que traicionar una vez puede generar represalias en las siguientes rondas. Aparecen entonces estrategias como ojo por ojo
O perdona, pero recuerda, donde el equilibrio entre justicia y generosidad se convierte en el arte de sobrevivir sin destruir. En estos escenarios repetidos, surge la posibilidad de aprender, adaptarse y construir confianza. Lo que parecía una condena inevitable a la traición se transforma, con el tiempo, en una lección sobre la importancia de la memoria, la reputación y el perdón. Los estudios sobre este dilema han dado lugar a simulaciones informáticas, como las llevadas a cabo por Robert Axelrod en los años 80, donde se observó cómo estrategias cooperativas podían prosperar incluso en entornos hostiles, siempre que tuvieran la oportunidad de repetirse y crear vínculos de reciprocidad. Estos hallazgos no solo transformaron la teoría de juegos, sino que también influyeron en la sociobiología, la psicología evolutiva y la teoría de sistemas complejos. Porque en un mundo donde los actores se encuentran una y otra vez, la cooperación ya no es una ingenuidad, sino una forma sofisticada de inteligencia. Pero, ¿por qué entonces seguimos traicionando? ¿Por qué, incluso sabiendo que cooperar sería mejor, elegimos protegernos? Porque el dilema del prisionero revela una verdad profunda. La racionalidad individual no siempre se alinea con el bienestar colectivo, porque confiar es un riesgo, porque el miedo pesa más que la esperanza, porque no todos valoramos igual el hoy y el mañana, la victoria y la decencia, y porque, en el fondo, seguimos siendo animales sociales atrapados en cuerpos temerosos que intentan sobrevivir en un mundo donde el otro es, al mismo tiempo, amenaza y refugio. En este sentido, el dilema del prisionero no solo es una herramienta académica, es una metáfora poderosa de lo que significa convivir, de lo que implica construir comunidad, nación, humanidad. Cada vez que un político promete y luego miente, cada vez que una empresa contamina para ahorrar costos, cada vez que una pareja se hiere para no quedar vulnerable, el dilema se repite. Y cada vez que alguien confía, sin garantías, sabiendo que podría salir herido, pero elige hacerlo de todos modos, entonces también el dilema se transforma y se convierte en otra cosa, en una promesa, en una posibilidad. Tal vez lo más inquietante de esta paradoja es que su resolución no está en la lógica, sino en la ética, no en las ecuaciones, sino en el carácter. Porque superar el dilema del prisionero no es cuestión de inteligencia, sino de coraje. El coraje de arriesgar, de apostar por el otro, de entender que hay decisiones que no se toman con la mente, sino con el alma. Hoy más que nunca, en un mundo marcado por la desconfianza, la polarización y el aislamiento, el dilema del prisionero resuena como un eco urgente. Nos invita a pensar en la forma en que tomamos decisiones, en cómo nuestras acciones afectan a los demás, en el tipo de sociedad que queremos construir. No se trata solo de evitar la traición, sino de crear las condiciones donde la confianza sea posible, donde la cooperación no sea una rareza, sino una costumbre. Quizás, en última instancia, el dilema del prisionero no tenga una única solución matemática, pero sí tiene una propuesta moral. No somos prisioneros de nuestras circunstancias, sino de nuestras elecciones. Y cada día, en cada acto, podemos elegir. Podemos hablar o callar.
Podemos traicionar o confiar. Podemos encerrarnos o liberarnos. Desde los albores del pensamiento, el ser humano ha cargado con una pregunta que pesa más que el tiempo mismo. ¿Somos dueños de nuestras decisiones o estamos atrapados en un universo que ya lo ha escrito todo? Esta pregunta, filósofos, teólogos, científicos y poetas durante milenios. Y en su centro se encuentra la paradoja entre el libre albedrío y el determinismo. Una tensión que no solo desafía la lógica, sino que también tambalea los pilares de nuestra identidad, de nuestra moral, de lo que entendemos por bien, por mal, por justicia, por amor. Si todo lo que hacemos está determinado por causas anteriores, si nuestras decisiones no son verdaderamente nuestras, entonces puede existir la responsabilidad. Podemos culpar a alguien por un crimen si su camino hacia ese acto fue trazado por un conjunto de circunstancias que escapan a su control. ¿Y qué hay de las virtudes? ¿Qué valor tiene el coraje, la generosidad o el sacrificio si no fueron escogidos, sino inevitables? El determinismo, en su versión clásica, sostiene que todo lo que ocurre en el universo, desde el movimiento de las galaxias hasta la más mínima decisión humana, está gobernado por leyes causales inquebrantables. Bajo esta visión, si conociéramos el estado exacto del universo en un instante dado, podríamos predecir con certeza cada acontecimiento futuro. Es el universo de Laplace, donde una inteligencia suficientemente poderosa, el famoso demonio de Laplace, podría ver el pasado y el futuro con igual claridad. En este universo, la libertad es una ilusión, una sombra que proyectamos sobre la pared de nuestra ignorancia. Y sin embargo, vivimos como si fuéramos libres. Sentimos el peso de nuestras decisiones. Dudamos, elegimos, nos arrepentimos, amamos, sufrimos, y todo eso parecería carecer de sentido si fuéramos solo engranajes movidos por una maquinaria invisible. Pero el libre albedrío no se rinde fácilmente. Nos susurra que somos más que química, que nuestras decisiones brotan de un yo interior que puede decir sí o no, que puede resistir al impulso, cambiar de camino, romper cadenas. Esta noción ha sido esencial para nuestra civilización. Está inscrita en nuestras leyes, en nuestras religiones, en nuestra ética cotidiana. Sin ella, la noción misma de justicia se tambalea, porque sin libertad no hay culpa, ni mérito, ni redención. Sin libertad, el perdón es innecesario y el castigo es mera mecánica. Pero, ¿es posible reconciliar esa libertad con un universo regido por leyes físicas? Algunos filósofos han intentado tender puentes. Los compatibilistas, como David Hume y más tarde Daniel Dennett, afirman que libre albedrío y determinismo no son mutuamente excluyentes. Según ellos, la libertad no consiste en ser impredecible o en actuar sin causa, sino en actuar de acuerdo con nuestros deseos, motivos y razones, incluso si estos tienen causas a su vez. Bajo esta óptica, somos libres cuando no somos forzados externamente, cuando nuestras acciones fluyen desde nuestro interior, aunque ese interior esté determinado por la biología, la historia y el contexto. Es una versión pragmática de la libertad, no absoluta, pero suficiente para la moral, para la vida en sociedad, para el amor. Por otro lado,
Los incompatibilistas, como Immanuel Kant, o los existencialistas como Sartre, sostienen que la verdadera libertad exige independencia de las causas externas. Para ellos, ser libre significa poder haber actuado de otro modo, incluso en las mismas circunstancias. Significa un yo radical, autónomo, capaz de interrumpir la cadena causal del universo con un acto de pura voluntad. Pero esa libertad parece desafiar la física misma, la continuidad de la materia, la coherencia del cosmos. Podemos aceptar que en algún rincón de la conciencia haya una chispa que no responde a ninguna ley conocida. ¿Es eso magia, fe o una verdad aún no comprendida? La ciencia, por su parte, ha entrado con fuerza en este debate. La neurociencia ha mostrado que muchas de nuestras decisiones se gestan en el cerebro antes de que seamos conscientes de ellas. Experimentos como los de Benjamin Libet han sugerido que el acto de decidir podría ser posterior al impulso neural que lo genera, como si la conciencia llegara tarde a la fiesta. Estos hallazgos han sido interpretados por algunos como una confirmación del determinismo. Pero otros los matizan. Tal vez la conciencia no inicia la acción, pero sí puede modularla, detenerla, redirigirla. Tal vez la libertad no es el timón, sino el freno. La mecánica cuántica, con su aparente indeterminación, trajo una nueva complejidad al problema. En el nivel más profundo de la realidad, las partículas no obedecen determinismo estricto, sino probabilidades. Algunos pensaron que allí, en ese caos microscópico, podía esconderse la libertad. Pero el azar tampoco es libertad. Si nuestras decisiones fueran producto del azar cuántico, serían igualmente ajenas a nuestro control. La libertad no puede ser ni necesidad absoluta, ni pura casualidad. Tiene que ser algo más, algo que combine estructura con creatividad, límites con posibilidad. En medio de esta niebla conceptual, algunos pensadores han abrazado el misterio. Han propuesto que tal vez la pregunta está mal planteada, que tal vez la libertad no es una propiedad metafísica, sino una experiencia. Vivimos como si fuéramos libres, sentimos como si decidiéramos, y esa vivencia tiene consecuencias reales. Cambia nuestro comportamiento, moldea nuestras culturas, estructura nuestras narrativas. En última instancia, lo que nos define como humanos no es si somos libres en un sentido absoluto, sino que actuamos como si lo fuéramos y nos responsabilizamos en consecuencia. El dilema entre libre albedrío y determinismo no es solo una batalla de ideas, es una guerra interior. Porque cada vez que elegimos, cada vez que decimos «esto lo hice yo», estamos tomando partido. Estamos afirmando que, a pesar de las causas, de las circunstancias, de las heridas y los traumas, hay en nosotros una llama que decide. Una llama que puede ser apagada, sí, pero que mientras arde, arde con sentido. Y tal vez en esa llama radica la verdadera libertad, no en escapar del universo, sino en habitarlo con conciencia. Porque quizá, al final, no se trata de elegir entre libertad y determinismo, sino de comprender que la libertad no es ausencia de causas, sino la capacidad de responder a ellas de forma consciente, creativa, digna. Tal vez el libre albedrío no es un don sobrenatural, sino un proceso lento, arduo, frágil, que cultivamos en el diálogo entre el cuerpo, la mente y el mundo.
Tal vez somos libres no porque rompemos las cadenas, sino porque aprendemos a caminar con ellas sin que nos impidan bailar. Tal vez el mayor acto de libertad es aceptar nuestras condiciones sin rendirnos a ellas. Y tal vez, solo tal vez, ese es el comienzo de todo lo que importa. Imagina por un momento que estás por nacer, pero aún no sabes quién serás. No sabes si nacerás en la opulencia o en la miseria, si tu piel será clara u oscura, si tu cuerpo será sano o limitado, si tus capacidades serán admiradas o ignoradas. No sabes si serás hombre o mujer, creyente o ateo, amado o rechazado. Solo sabes que serás alguien. Este es el punto de partida del experimento mental, propuesto por el filósofo estadounidense John Rawls en su obra monumental, Teoría Pseudo-Dodge, la justicia, publicada en 1971. Rawls nos invita a diseñar una sociedad justa desde una posición original, detrás de lo que él llamó el velo de la ignorancia. Se trata de una herramienta filosófica que nos obliga a imaginar que, al crear las reglas fundamentales de una sociedad, ignoramos por completo nuestra posición particular en ella. No sabemos qué rol jugaremos, qué talentos tendremos, qué oportunidades nos serán dadas, qué familia, qué género, qué orientación sexual, qué religión. Desde ese lugar de radical imparcialidad, debemos decidir los principios que regirán nuestra convivencia. Es entonces, y sólo entonces, que podremos hablar de justicia genuina. Porque si supiéramos que seremos ricos, podríamos preferir una sociedad que premie la herencia y proteja la acumulación. Si supiéramos que seremos talentosos, tal vez querríamos que el mérito lo sea todo. Pero si no sabemos quién seremos, es probable que optemos por una estructura que proteja a los más vulnerables, que garantice derechos básicos para todos, que distribuya las cargas y los beneficios de manera equitativa. El velo de la ignorancia, entonces, no es sólo una metáfora. Es un espejo que revela nuestros sesgos, nuestras preferencias interesadas, nuestras trampas ideológicas. Nos arranca de nuestro egoísmo natural y nos obliga a pensar como seres morales, no como jugadores en busca de ventaja. Bajo este velo, Rawls propone dos principios fundamentales. El primero es el principio de la libertad igual. Cada persona debe tener un conjunto igual de libertades básicas compatibles con el mismo esquema para los demás. Libertades como la de expresión, de conciencia, de pensamiento, de asociación, de voto. El segundo principio es más complejo, el principio de la diferencia. Sostiene que las desigualdades sociales y económicas están justificadas solo si benefician a los menos aventajados. Es decir, una sociedad puede permitir que algunos tengan más siempre que esa ventaja mejore efectivamente la situación de quienes tienen menos. No se trata de nivelar por abajo, ni de imponer igualdad absoluta, sino de estructurar las oportunidades de modo que nadie quede condenado desde el inicio por el simple azar de su nacimiento. Este enfoque, profundamente ético, contrasta con otras visiones de la justicia. El utilitarismo, por ejemplo, busca maximizar la felicidad total, incluso si eso implica sacrificar el bienestar de una minoría. Para Rawls, eso es inaceptable. Una sociedad justa
No puede permitirse que algunos sean tratados como medios para un fin, por noble que ese fin parezca. La dignidad de cada persona es inviolable. Y por eso, diseñar las reglas sociales como si no supiéramos qué carta nos tocará es el acto más alto de justicia que podemos imaginar. Esta idea tiene implicancias poderosas. En el debate sobre salud pública, por ejemplo, el velo de la ignorancia nos empuja a garantizar acceso igualitario a la atención médica, porque podríamos ser quienes más la necesiten. En educación, nos hace pensar en sistemas que no dependan del ingreso familiar. En impuestos, en una estructura progresiva que financie bienes comunes. Y en las leyes, en normas que no privilegien a quienes ya tienen poder. La paradoja es que esta forma de pensar, tan simple en su núcleo, es a la vez profundamente subversiva. Nos quita el privilegio de juzgar desde la comodidad. Nos obliga a renunciar a nuestra identidad momentáneamente para pensar desde la humanidad universal. Nos recuerda que la justicia no puede construirse desde el privilegio. Pero también despierta críticas. Algunos filósofos, como Robert Nozick, han acusado a Rawls de limitar la libertad individual en nombre de la igualdad. Para Nozick, lo importante no es cómo se distribuyen los recursos, sino cómo se adquieren. Si se hacen mediante intercambios, voluntarios y justos, no hay nada de qué quejarse. Pero Rawls replica que las condiciones iniciales de esos intercambios no son justas si nacen de desigualdades arbitrarias. No elegimos dónde nacemos, ni nuestras habilidades, ni nuestras circunstancias. Y por eso, diseñar una sociedad que ignore esas diferencias es perpetuar la injusticia bajo un disfraz de neutralidad. El velo de la ignorancia no es una solución mágica, pero sí es un marco que nos obliga a pensar desde otro lugar. Nos entrena en la empatía, nos disciplina en la equidad. En un mundo marcado por la polarización, la codicia y la indiferencia, pensar desde la ignorancia es un acto revolucionario. Significa hacernos preguntas incómodas. ¿Aceptaría estas reglas si supiera que voy a nacer en el peor lugar, con las menores ventajas? ¿Defendería este sistema si fuera la persona más débil en él? ¿Seguiría pensando que el éxito es mérito puro si yo mismo no tuviera oportunidades? En la práctica, claro, el velo no existe. Nunca lo olvidamos todo. Nunca decidimos desde el vacío, pero el ejercicio es valioso precisamente por su artificialidad. Nos revela lo que escondemos detrás del ego. Nos obliga a distinguir entre la defensa del bien común y la defensa de nuestros intereses. Y quizás, si lo practicáramos más a menudo, el mundo sería menos injusto. Rawls no fue un utópico ingenuo. Sabía que las sociedades son complejas, que los conflictos de valores son inevitables, que la justicia perfecta es inalcanzable. Pero creía que podemos acercarnos, que podemos construir instituciones más justas, leyes más humanas, sistemas más sensibles, y que para hacerlo debemos imaginar el mundo no desde donde estamos, sino desde cualquier parte. El velo de la ignorancia es eso, un salto fuera de nosotros mismos, una meditación moral, un pacto silencioso entre desconocidos, una brújula ética en tiempos de confusión. En última instancia, es una invitación a mirar al otro y reconocerlo como igual, no porque sea igual a nosotros, sino precisamente
porque podría haber sido nosotros. Así, bajo la ignorancia, encontramos la verdadera sabiduría, que la justicia no se impone desde el poder, sino que nace de la compasión lúcida, y que sólo cuando dejamos de saber quién somos, descubrimos quiénes queremos ser como sociedad. Imagina que un día encuentras un anillo, enterrado en la tierra, envuelto por el misterio del tiempo y el olvido. Un simple anillo de metal, sin joyas, sin brillo, sin emblemas, y sin embargo, cargado de un poder absoluto. Al girarlo sobre tú y dedo, te vuelve invisible. No metafóricamente, sino completamente. Ya no puedes ser visto, oído, ni tocado por el mundo exterior. Eres libre de hacer lo que quieras, sin testigos, sin consecuencias, sin juicio. ¿Qué harías entonces? ¿Permanecerías fiel a tus principios, a tu ética, a tu imagen pública? ¿O permitirías que la impunidad del anonimato destrabara los candados morales que te atan al bien? Este es el dilema que nos presenta Platón en su célebre obra La República, a través del mito del anillo de Quiges, una historia contada por Glaucón, el hermano de Sócrates, para poner a prueba la naturaleza de la justicia. Según Glaucón, los seres humanos no son justos por convicción, sino por conveniencia. No porque el bien sea bueno en sí mismo, sino porque temen al castigo, desean la recompensa, buscan la reputación. Es decir, que si eliminamos las consecuencias externas, también se evapora la moral. El anillo, entonces, es una lupa que revela lo que somos cuando nadie nos ve. En el relato, Quiges es un pastor del reino de Lidia, que, tras un terremoto, descubre en una grieta de la tierra una tumba antigua con un cadáver colosal, aún revestido de armadura. En uno de sus dedos encuentra el anillo. Sin saber aún su poder, lo toma y regresa al rebaño. Poco después, al asistir a una reunión con otros pastores, descubre por accidente que, al girarlo, desaparece. Pronto entiende las implicaciones. Invisible, entra al palacio, seduce a la reina, asesina al rey y toma el trono. Nadie lo ve, nadie lo detiene, y así el pastor se convierte en tirano. Esta historia, breve pero devastadora, encierra una pregunta, aún vigente. Si tuvieras el poder de hacer lo que quisieras sin ser descubierto, ¿seguirías actuando con justicia? ¿O dejarías salir al monstruo interior que las normas sociales han domesticado? ¿Es la justicia un valor intrínseco o simplemente una estrategia de supervivencia social? Platón, a través de la voz de Sócrates, busca refutar a Glaucón. Afirma que la justicia no es sólo una práctica exterior, sino una armonía interior del alma, que el hombre justo, incluso con el anillo, no elegiría el mal, porque hacerlo lo fragmentaría por dentro. La justicia, según Platón, es el orden del alma, y quien actúa injustamente, aunque obtenga poder, placer o riqueza, se corrompe y se desintegra. Pero el desafío permanece. ¿Cuántos de nosotros somos justos por miedo al castigo, por amor a la reputación, por hábito aprendido? ¿Y cuántos lo somos por convicción, por equilibrio interior, por amor al bien? El anillo de Giges no es una simple historia fantástica. Es un experimento mental que desgarra la máscara de la civilización y nos pregunta, sin rodeos, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? En un mundo contemporáneo,
donde la vigilancia parece ubicua, pero la impunidad aún campea. El mito de Giges resuena con una fuerza escalofriante. Porque la invisibilidad ya no es solo mágica. Se esconde en el anonimato de Internet, en las cámaras apagadas, en los actos cometidos, en la sombra del poder, en los contratos firmados entre bastidores, en las decisiones que afectan a miles y que sin embargo no dejan huella visible. Todos, en algún nivel, poseemos pequeñas versiones del anillo. Momentos donde podemos elegir sin testigos, donde el bien o el mal dependen solo de nuestro criterio íntimo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Devolvemos el dinero que nos transfirieron por error? ¿Confesamos el error que nadie notó? ¿Ayudamos al desconocido aunque nadie nos aplauda? ¿Nos comportamos con dignidad cuando la ventaja está al alcance del egoísmo? Estas son las verdaderas pruebas del carácter, porque cuando somos observados, actuamos en parte por el reflejo que deseamos proyectar. Pero cuando estamos solos, emerge la esencia. Algunos argumentan que el mito de Giges prueba que la moral es una construcción artificial, un pacto social necesario, pero no natural. Otros responden que precisamente en el acto libre de escoger el bien, incluso cuando podríamos no hacerlo, se encuentra la verdadera libertad. No en la falta de límites, sino en la decisión consciente de actuar con integridad. El anillo de Giges es también una advertencia. El poder sin responsabilidad, la libertad sin virtud, la acción sin rendición de cuentas, conducen no solo a la corrupción externa, sino a la ruina interna. Y es por eso que esta historia ha fascinado durante siglos a pensadores, escritores, psicólogos y políticos. Porque no habla de Giges solamente, habla de todos nosotros. En nuestra vida cotidiana, rara vez enfrentamos decisiones tan extremas como asesinar a un rey o tomar un trono, pero enfrentamos cientos de pequeñas decisiones morales. Decir la verdad o mentir por comodidad, cumplir una promesa aunque cueste, reconocer un error aunque duela, proteger al débil aunque nos expongamos. Y en cada una de esas decisiones se juega en miniatura el dilema de Giges. La verdadera pregunta no es si el anillo existe, sino si vivimos como si lo tuviéramos. Y si lo tuviéramos, ¿seríamos mejores, peores o iguales a quienes somos ahora? Rawls, en su teoría del velo de la ignorancia, también buscó esa imparcialidad perfecta, ese punto de decisión moral despojado del yo. Pero el anillo de Giges es lo opuesto. No vela, sino desvela. No oculta, sino permite. Nos libera de todo control externo y, por tanto, nos enfrenta a nosotros mismos sin distracciones. No hay coartadas, no hay castigo, solo decisión. En ese sentido, el mito no solo es una historia de tentación, sino también de autoconocimiento. ¿Qué deseo realmente? ¿Qué haría si nada me frenara? Y más importante aún, ¿por qué no lo hago ya? Si la respuesta es el miedo al castigo, entonces nuestra moral es débil. Pero si la respuesta es la paz interna, la coherencia, la empatía, entonces quizá estamos más cerca de la justicia verdadera. El mundo moderno está lleno de Giges modernos. Líderes que no rinden cuentas, instituciones que se escudan en burocracias, empresas que operan en la sombra, individuos que destruyen con la excusa de la eficiencia. Pero también está lleno de almas anónimas que eligen el bien sin recompensa,
que devuelven lo perdido, que cuidan sin cámaras, que ayudan sin testigos. Tal vez esos sean los verdaderos guardianes de la justicia, aquellos que, sin anillo y sin necesidad de invisibilidad, actúan con integridad, porque han entendido que el valor de la acción no depende de ser vista, sino de ser verdadera. El anillo de Giges, al final, no es una prueba de poder, sino de alma. Nos pregunta quién seríamos si no tuviéramos nada que perder. Y, tal vez, más inquietante aún, nos pregunta quiénes somos ya, sin necesidad de magia, cada vez que nadie está mirando. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, entonces, ¿por qué existe el mal? Esta pregunta ha recorrido la historia humana como una sombra que se arrastra detrás de cada oración, cada tragedia, cada súplica no escuchada. Se la conoce como el problema del mal, y es, tal vez, la objeción más antigua y persistente que la razón ha presentado contra la fe. Porque si hay un Dios que lo puede todo, que lo sabe todo, y que además es moralmente perfecto, entonces no sólo debería desear eliminar el mal, sino que también debería poder hacerlo. Y sin embargo, el mal existe. Está en las guerras, en las enfermedades, en el sufrimiento de los inocentes, en las catástrofes naturales, en los crímenes sin sentido, en los llantos que no encuentran consuelo. Está en Auschwitz, en Hiroshima, en Ruanda, en Siria, en los hospitales pediátricos y en las ruinas de cada terremoto. Y ante eso, la mente y el corazón preguntan, ¿dónde está Dios? Y si está, ¿por qué calla? Esta tensión entre la existencia del mal y la idea de un Dios perfectamente bueno ha sido debatida por siglos. Filósofos como Epicuro ya la formulaban en la antigüedad. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente. Si puede, pero no quiere, entonces no es bondadoso. Si puede y quiere, entonces, ¿por qué existe el mal? Esta formulación lógica se ha convertido en uno de los mayores desafíos a la teodicea. La defensa racional de la justicia divina frente al mal del mundo. Las respuestas han sido variadas, complejas y profundamente humanas. Una de las más comunes es la que apela al libre albedrío. Dios, dicen muchos pensadores, no creó robots, sino criaturas libres. Y con esa libertad viene la posibilidad de elegir el mal. La existencia del mal moral, el que causan los seres humanos, sería, entonces, el precio inevitable de la libertad. Dios podría haber creado un mundo sin mal, pero eso habría significado un mundo sin verdadera libertad, sin amor auténtico, sin elección. Solo en la posibilidad de elegir lo incorrecto puede existir el mérito de hacer lo correcto. Pero esta respuesta no cubre todo. ¿Qué hay del mal natural? De los terremotos, las pandemias, los tsunamis, el cáncer en un niño? No son resultado de una elección libre. No son pecados, sino tragedias. Algunos teólogos han argumentado que estos males también tienen su lugar en un universo que debe permitir el crecimiento, la prueba, el alma forjada en el sufrimiento. Que sin dolor no hay compasión, sin enfermedad no hay ciencia, sin oscuridad no hay luz. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Le diríamos eso a una madre que ha perdido a su hijo?
Le diríamos que su dolor es necesario, que forma parte de un bien mayor. Aquí el discurso se desmorona, porque el problema del mal no es solo un argumento lógico, es una herida abierta. Una herida que sangra en cada ser humano, creyente o no. Algunos filósofos modernos, como Alvin Plantinga, han intentado resolver el problema lógico del mal, demostrando que no hay contradicción necesaria entre un Dios bueno y la existencia del mal, si hay razones morales suficientes para permitirlo, aunque no las comprendamos. Es la idea de que Dios puede tener motivos que escapan a nuestra comprensión limitada, como un padre que permite a su hijo sufrir una operación dolorosa para salvarle la vida. Pero esa analogía tiene un límite, porque en el mundo, a diferencia de la sala de cirugía, el dolor a menudo no salva, no enseña, no construye, a veces solo destruye. A veces lo único que deja es un vacío imposible de llenar. Otras tradiciones religiosas ofrecen respuestas distintas. El budismo, por ejemplo, no habla de un Dios omnipotente, sino que se enfoca en el sufrimiento como parte esencial de la existencia y propone el desapego como camino para liberarse de él. En el hinduismo, el karma opera como una ley de causa y efecto que atraviesa vidas, lo que hace que el mal tenga raíces más profundas, no siempre visibles. En el Islam, el sufrimiento también puede ser una prueba, una forma de acercarse a Alá, una purificación del alma. Y en el judaísmo, especialmente después del Holocausto, surgieron corrientes teológicas que no intentan justificar a Dios, sino confrontarlo, preguntarle, interpelarlo, incluso acusarlo. Porque el silencio de Dios, en medio del horror, se ha vuelto para muchos más perturbador que su ausencia. La teología de la protesta no niega a Dios, pero tampoco lo absuelve. Dice, creemos en ti, pero no entendemos. Te amamos, pero estamos heridos. Te seguimos, pero te exigimos respuestas. Y tal vez en ese grito esté lo más auténtico de la fe. No la aceptación ciega, sino el clamor de quien sufre, y aún así no abandona la esperanza. Algunos filósofos como Dostoyevsky plantean la cuestión en términos aún más radicales. ¿Aceptaríamos un paraíso eterno si supiéramos que fue construido sobre el sufrimiento de un solo niño inocente? ¿Es justificable el mal, incluso si conduce a un bien mayor? ¿Hay redención posible que valga una lágrima de un inocente? El personaje de Iván Karamazov lo rechaza. Si eso es el precio de la armonía, él devuelve su billete. Es un desafío directo a cualquier teodicea que pretenda justificar el mal como parte de un plan divino, porque el corazón humano a veces no quiere entender, solo quiere justicia. Y en ese anhelo de justicia, quizá está la chispa más divina que llevamos dentro. Pero el problema del mal también nos confronta con otra pregunta. ¿Puede haber bien sin mal? ¿Puede haber virtud sin tentación, bondad sin sufrimiento, paz sin conflicto? Algunos sostienen que el mal es un requisito para que el bien exista en su forma más elevada, que sin oscuridad la luz no brilla. Pero esta respuesta tampoco consuela a quien sufre, ni explica por qué el mal parece a veces tan desproporcionado, tan cruel, tan arbitrario. Si existe una pedagogía del dolor, ¿por qué tantos mueren antes de aprender? ¿Por qué hay gritos que nunca encuentran oído?
¿Por qué hay vidas que terminan antes siquiera de comenzar? En última instancia, el problema del mal no es solo una pregunta sobre Dios, es una pregunta sobre el ser humano. ¿Cómo respondemos al sufrimiento? ¿Nos vuelve crueles o compasivos? ¿Nos rompe o nos transforma? ¿Nos aísla o nos une? Tal vez, al no poder responder con certeza por qué existe el mal, la pregunta más honesta no sea metafísica, sino ética. ¿Qué haré yo frente al mal? ¿Me encogeré? ¿Me volveré indiferente? ¿Justificaré la injusticia? ¿O lucharé? ¿Consolaré? ¿Resistiré? En ese acto de resistencia silenciosa, en esa bondad que se niega a morir, en esa fe que persiste aún sin respuestas, hay algo sagrado. Tal vez no tengamos la solución al problema del mal. Tal vez nunca la tengamos. Pero podemos ser parte de la respuesta. Podemos ser la caricia en medio del dolor, el pan en medio del hambre, la voz en medio del silencio. Y quizá, solo quizá, ahí está Dios. No en el trueno, ni en el dogma, ni en la lógica perfecta, sino en el susurro de quien sufre y en el abrazo de quien escucha.